Y bienvenido, ¿cómo vas? ¿Cómo Muchas estás? gracias, Andrea, muchas gracias. ¿Todo bien aquí? Sí, con calor siempre, vamos a decir. Es una de las características de esa isla maravillosa de con la República Dominicana, porque tenemos también nuestros vecinos de Haití. No estamos solo aquí. Y es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, poder hablar de lo que me fascina, que es la resiliencia organizacional. La resiliencia de forma general, pero yo no soy un gran especialista de resiliencia, vamos a decir, personal, los aspectos psicológicos. Hay muchos coaches, hoy van a escuchar mucha gente, entonces yo les dejo eso a ellos, yo estoy más sobre las organizaciones. Así que gracias por la invitación, un real placer para mí poder compartir con ustedes. El placer es nuestro tenerte aquí y bueno, te damos desde ya la bienvenida y la apertura para que inicies. Ok, Gracias. listo. ¿Tú me confirmas que están viendo mi pantalla? Excelente, se ve Sí. perfecta. Perfecto, son las 9:41. Ok, listo. Muchas gracias de nuevo a Podetex por la invitación, Andrea, por esa magnífica organización del evento. Y sí, vamos a ver cómo volver nuestra organización más resiliente para enfrentar la incertidumbre. Entonces, hay tres palabras claves aquí en este título, ¿eh? Es la organización, la resiliencia y la incertidumbre. Y la incertidumbre, la realidad es como ser humano, eso es algo que no nos gusta, eso nos provoca estrés, es un estrés que no nos gusta. Pero la realidad es que estamos viviendo muchos cambios al día de hoy. Muchos cambios que intervienen a todos los niveles de nuestra vida. Entonces, obviamente, cuando estamos, vamos a decir, saliendo, esperamos que estamos saliendo de esta pandemia, todos esos cambios que fueron provocados por este evento, por supuesto, eso nos afectó en todos los aspectos de nuestra vida. Pero la realidad es que estamos viviendo cambios hasta el nivel de negocio. Si, por ejemplo, les pregunto sobre modelos de negocio que cambian, y les voy a hablar, lo primero sería, ¿cuál es la empresa de transporte, de taxista mundial, eh, quizás la más famosa, quizás la más rica adicional, que no tiene ninguna flota de vehículos? ¿Eh? Por supuesto, todo el mundo me va a responder Uber, claro. Ahora, si por ejemplo tenemos una empresa de difusión multimedia, la más famosa, la más grande en el mundo, pero que no produce ningún contenido video, ¿eh? Pues ahí viene YouTube, ¿ok? Y uno de los últimos, la empresa quizás turística, hotelera, si se podría decir, que no tiene ninguna infraestructura hotelera. Airbnb. Y por supuesto, otros negocios que existen, que conocemos, que son muy famosos, que usamos todo el tiempo. Amazon o Meta, el nuevo nombre ahora de Facebook y todas esas empresas relacionadas a ese grupo. Esos modelos de negocio cambiaron literalmente nuestra forma de vivir, pero también el mundo en que estamos viviendo. Pero por supuesto existen otros tipos de cambios. Y como lo pueden ver, hay cuatro animales que son muy representativas, que son utilizados, analogía, símbolos de eventos muy disruptivos que nos pueden pasar. Yo voy a hablar de un especialmente que ustedes seguramente o han visto o conocen o han escuchado, que es el cisne negro. ¿Okay? Ese evento, que es un concepto que presentó Nassim Nicolás Taleb, que yo les recomiendo mucho hasta leer el libro, largo, complicado, por lo menos lo fue para mí, pero es sumamente interesante. Y justamente habla de todos esos temas, de esos eventos, en el caso del cisne negro, que no deberían pasar. Que no son probables, que no deberían nunca pasar y que ocurren, que tienen muchos impactos sobre el entorno y que al final, aunque no tenía ninguna posibilidad de ocurrir, pues al final nosotros
estamos juntando los puntos y vamos a encontrar una explicación lógica a este evento tipo cisne negro. Entonces, esos dos slides nos enseñan que estamos viviendo todos esos cambios. Y esos cambios provocan ese estrés. ¿Por qué? Porque el cambio no sabemos lo que nos espera después de este cambio, especialmente en las organizaciones, sobre negocios, sobre nuevas estrategias, hasta sobre reclutamiento, nuevo producto, un segmento de clientes, etcétera, que queremos alcanzar. Todos esos elementos entran ahí de forma muy, muy fuerte en nuestra visibilidad, en nuestra visión de estos cambios y de nuestra estrategia organizacional. Por eso que hablamos de resiliencia. Entonces, ok, ¿qué es la resiliencia organizacional? Primero vamos a definir lo que es la resiliencia desde diferentes disciplinas, especialmente dos, y hablaremos de la resiliencia organizacional. La resiliencia se define a nivel psicológico como la capacidad de un individuo para superar un trauma y o seguir construyéndose a pesar de un entorno desfavorable, por ejemplo, un niño que crece en una familia con violación, droga, violencia, alcoholismo, etc. Entonces, esos son elementos que ese niño se va a desarrollar y va a superar eso en el futuro y va a volverse alguien extraordinario. Hubo como estudios sobre esos temas. Uno de los famosos de Amy Werner, que estudió personas durante 30, 40 años y que justamente vio niños que venían de familia, de huérfanos que estaban también en familia con problemas, etcétera, que se volvieron personas extraordinarias. Entonces, eso es la parte psicológica. En ciencia de la materia es la capacidad de un componente de recuperar su forma original después de una deformación. Entonces, obviamente, el cristal, por ejemplo, puede ser un poco resistente, pero seguramente una vez que se rompe, no vuelve a su forma original. Que, por ejemplo, la goma, ella sí puede vivir ese tipo de trauma, cambio, choque y volver a su estado original. Y en fin, lo que nos interesa hoy, la resiliencia organizacional. Entonces, hasta hay un estándar que salió hace un par de años, que era 22.3.16, que habla de la capacidad para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a un cambio incremental o a un evento inesperado con el objetivo de sobrevivir y prosperar. Entonces, eso es lo que es la resiliencia organizacional acorde a ese estándar. Obviamente hay mucha, a veces, confusión sobre ese tema. Por eso que me gustaría enfocarnos un par de minutos sobre eso. Lo que hay que recordarse cuando estamos hablando de resiliencia, de forma general, es que la resiliencia es una propiedad emergente. O sea, ¿qué significa una propiedad emergente? Primero, es una propiedad, como un atributo, ¿ok? No es que yo tengo algo que se llama resiliencia, sino más, es mejor decir yo soy resiliente. Es una propiedad personal. Una organización funciona lo mismo. Una organización se vuelve resiliente. Pero una propiedad emergente, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, si yo quiero ser saludable, pues yo tengo que acostarme temprano, dormir bien, vamos a decir, tomar agua, evitar productos, droga, alcohol, etcétera, tener una buena dieta, practicar una actividad física, etcétera. Eso es lo que me vuelve saludable. Lo mismo pasa con la resiliencia. Para que una persona, o en nuestro caso una organización, se vuelva resiliente, para que tenga esa propiedad emergente, pues tiene que realizar un conjunto de actividades. ¿Okay? Debe tener un conjunto de cosas que va a hacer que la organización se vuelva resiliente. Eso es un punto bastante clave cuando se habla de resiliencia organizacional. Entonces, obviamente, la pregunta que surge, y eso es una pregunta que yo escucho a cada rato en las organizaciones con los ejecutivos. ¿Cuán resiliente es mi organización? Bueno, yo tengo seguridad física. Muy bien, perfecto. Pero ¿qué tal ciberseguridad? ¿Qué tal la gestión de riesgo? ¿Qué tal el cuidado de sus empleados, por ejemplo, en términos de
de pensión, de actividades de integración, de escucha, de creación de cultura, etcétera. ¿Qué tal va su comunicación con todos sus grupos de interés? Entonces, cuán resiliente es mi organización, entendemos que no es una sola actividad. No es, bueno, yo tengo seguridad, yo tengo también continuidad del negocio, entonces nuestra organización es resiliente. No necesariamente, son buenos primeros pasos, pero no significa que la organización se volvió resiliente. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, acuérdense la palabra propiedad emergente, pues hay características, hay características que son importantes siempre recordarse. Estamos creando un instituto sobre la resiliencia organizacional y la realidad es que identificamos 4 características. Vamos a hablar de uno o dos. Lo primero es que la organización se da cuenta, awareness, lo que llamamos awareness consciente, es consciente de su entorno, pero en entorno adentro, ¿ok? Y digo, el contexto, por ejemplo, con los empleados, etcétera, pero también con sus clientes, en el mercado, en la industria, en la competencia, que opinan realmente los clientes de su producto, sabe lo que está pasando en el país, etcétera. Hay una conciencia que tiene la organización y que debe adquirirla. ¿Cómo hacerlo? Herramientas, disciplinas, áreas que son creadas con este propósito. Entonces, una de las características que es súper importante es eso. Pero hay otras características que son bastante clave dentro de esas 4. Hay un que obviamente que me importa mucho es cuidar. Cuida a la organización. Cuida a todo lo que hay dentro de la organización y a sus afueras. Entonces, todas esas características son características que enseñan que una organización se volvió resiliente. Pero hay cosas por hacer antes de llegar a tener esa propiedad emergente. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo volvernos como organización resiliente? Lo primero que hay que ver es que una propiedad empresarial es algo como muy especial, porque usualmente un atributo, un adjetivo, no sé, es que es como más, una propiedad, un atributo son más humanos, ¿ok? Son más temas de ser humano. Entonces, cuando se trata de una organización, pues la idea es primero tener un programa de resiliencia organizacional. No es un proyecto, un programa es un conjunto de proyectos y de iniciativas. Entonces, eso es el primer punto. Y no es un programa que se puede realizar a nivel muy operativo, sino que se debe manejar a nivel ejecutivo. Entonces, entendemos que es una iniciativa organizacional, es una iniciativa estratégica de la organización. Yo quiero volverme resiliente, eso viene de la cabeza. Entonces, eso vemos una de las características, hay que conocer el entorno. Tenemos que saber lo que está pasando. Tenemos que saber lo que pasa afuera, lo que pasa adentro y por qué hacerlo. ¿Por qué hacer eso? Porque uno de los puntos, cuando se trata de resiliencia, es muy asociado a la incertidumbre, a la gestión de cambio, a los cambios como tal. Entonces, esos cambios que llegan hay que anticiparlo a veces. Cuando se puede, porque a veces no se puede. Pero lo más que yo sé sobre mi entorno, más yo puedo anticipar lo que está pasando. Yo puedo también mitigar cosas pasar, ¿ok? Porque justamente yo tengo ese conocimiento. Obviamente, en este tiempo no podemos ver muchas cosas juntas, ¿ok? Nos quedan 5 minutos solamente. Pero eso es el primer punto que tenemos que desarrollar como organización. Crear iniciativas en la organización que permitan a la empresa, a su institución, a su organización, así desarrollar su conocimiento, su experticia de todo lo que está pasando adentro y afuera. Eso es el primer punto. Uno de los programas de resiliencia, por supuesto, es el segundo punto que yo mencioné justo antes, no era por casualidad, es cuidar a su activo más crítico. Y por supuesto ya entendieron que se trata de nosotros, los empleados, el ser humano. Como yo lo repito mucho a los ejecutivos, el ser humano es la última línea de defensa de la organización antes
ante los eventos, ante las catástrofes, ante los desastres. ¿Okay? Sin el ser humano, la empresa no puede sobrevivir. Ok, quizás en el futuro hay inteligencia artificial, los robots, etcétera, quizás. Pero al día de hoy no se puede. El ser humano es el que va a recuperar la empresa y cualquier empleado. ¿Eh? Entonces, cuidar a su activo más crítico implica muchas cosas. Hay muchos especialistas en recursos humanos, sobre coaching, etcétera, que podrían hablar mejor de este tema que yo. Pero les puedo asegurar que el cuidado de los empleados es lo más importante para una organización cuando se trata de volverse resiliente. ¿Okay? Y uno de los ejemplos que me gusta mencionar, pienso que me quedan 3 minutos, es que si algún día pasa un evento, por ejemplo, que hay una inundación, es una persona de informática, un gran especialista de la empresa, y la gente necesita a esta persona, que lo llaman y él tiene el agua hasta la rodilla. Lo que pasa a veces a colegas de aquí. Le dice, mira, tú tienes que venir porque hay un problema enorme en data center, el centro informático, te necesitamos. Por favor, ven. ¿Eh? Entonces, el empleado le bebé en los brazos, agua en la rodilla, que yo hago. Yo digo siempre, tú le dices que no. Claro, tu familia primero. Pero ¿qué debería ser la organización? Acuérdense, hablamos de una organización resiliente. La organización resiliente, mira, no te preocupes por tu familia y tu casa. Nos encargamos. Hotel 5 estrellas, lo que sea, venimos, plomero, todo, te sanamos, te reparamos todo. Pero tú, por favor, tú vienes y tú a resolver el problema aquí. Eso es cuidar a su activo más crítico. ¿Okay? No es forzar a la persona a venir o amenazar. El último punto es la gestión del cambio. La gestión del cambio lo vamos a resumir con una frase. ¿Okay? Un ejemplo que hemos mencionado es Uber. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor forma de anticipar el cambio? De prepararnos para el cambio. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué hizo Uber? Pues la mejor forma de anticipar el cambio es ser el cambio. ¿Okay? O por supuesto hay muchas otras cosas que podríamos decir, pero eso es un ejemplo que nos enseña realmente que la organización puede innovar también, debería innovar en unos aspectos y así preparar la empresa y llevarla más bien a un nivel de resiliencia para ayudar a esa empresa a siempre tener la mente preparada para los cambios y en unos casos hasta provocarlos. Entonces, para concluir, el secreto para volvernos resilientes como organización, ¿no? Por volver nuestra organización más resiliente, pero lo primero es que, acuérdense, es un estado, es una propiedad, ¿ok? Nuestra organización se va a volver resiliente. Es un objetivo estratégico, acuérdense que hablamos de programa transversal, hablamos de que eso viene de la cabeza, ¿no? Es una iniciativa estratégica, es una iniciativa de la organización. Y justamente es el resultado de un programa y de una cultura. Porque todos esos programas, todas esas iniciativas dentro de ese programa va a proteger justamente, va a llevar a la organización a desarrollar esas características típicas de la resiliencia. Y como última frase, me gustaría mencionar lo que dijo ese director, Martin Reeves, Boston Consulting Group, Anderson Institute. En lugar de, él lo dijo en 2011, ¿eh? En lugar de ser muy bueno en algo específico, las organizaciones deben volverse muy buenas en aprender a hacer nuevas cosas. Y ahí terminamos. Muchas gracias por su atención y esta oportunidad, Andrea. Si hay preguntas, feliz. Ahí tienen mis datos para más adelante otros contactos de ser requerido. Y con Excelente, gusto. gracias, Timothy, por esa excelente ponencia que nos trajiste. Gracias. Al punto y con algo interesante, y me quedo con varias cosas, Timothy, dentro de lo mismo, y es ese programa de resiliencia organizacional que debe ser estratégico. Y quisiera preguntarte en esta mañana de hoy, ¿cuál sería ese primer paso? Tú nos mencionas 3 pasos importantes, pero aquel gerente que nos está viendo, aquella organización
que de pronto su equipo de alta gerencia lo está viendo y dice, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué hago para convencer a mi organización que esto lo necesitamos? ¿Qué les podrías decir tú? Bueno, obviamente es una excelente pregunta porque cualquier iniciativa que requiera inversión, la empresa siempre como está un poco difícil sobre ese tema, y más cuando se trata de cambio. Entonces, yo les puedo dar unos puntos que son, desde mi punto de vista, esencial. Lo primero es que necesitan un sponsor. Entonces, hay algún miembro del comité ejecutivo que hay que convencer. Entonces, usualmente, esa iniciativa no viene de los ejecutivos. Es una iniciativa que viene más del middle management, director, un gerente, que trabaja en continuidad, en seguridad, en innovación, en transformación, etcétera, y que quiere justamente llevar la organización a otro nivel. Honestamente, yo raramente vi eso venir de un alto ejecutivo. No que no lo piensan, sino que son gente de negocio. Entonces, ellos hablan números. Entonces, tienen otra dimensión. Entonces, una persona y puede justamente convencer a su jefe que es miembro de este comité ejecutivo. Entonces, hay que buscar primero al sponsor. Segundo, la resiliencia organizacional es un conjunto de actividades. Entonces, hay que enseñar también a la alta gerencia que ya esas actividades están brindando resultados. Porque si queremos pasar a otro nivel mientras ya lo que hacemos no funciona, ¿cómo va a ser complicado? Entonces, sponsor y enseñar lo que hacemos, ya lo que brinda a la organización. Y luego, bueno, ese es el tercer punto, es lo que yo siempre recomiendo, es que nadie profeta en su propia tierra, algo así. Ajá. ¿No? Invitan a alguien de fuera a dar una charla sobre ese tema. Yo, colegas, etcétera, hay muchas personas ya que hablan más de esos temas. Entonces, eso es un, no sé, un 20 minutos con un comité ejecutivo, etcétera, para que ellos entiendan y tengan como esas nuevas tendencias, como que entiendan esos nuevos puntos, porque la realidad, Andrea, es que es algo muy nuevo. Hablamos mucho de resiliencia, Claro. pero es cierto que las organizaciones se quedan como, ok, bueno, yo tengo riesgo, seguridad, ciberseguridad, continuidad, etcétera. Bueno, estamos bien, pero no están bien. Porque cuando los eventos muy fuerte, muy disruptivo llegan, ahí la gente se da cuenta que al final no había comunicación entre esas áreas, no trabajaban sobre las mismas bases, no tenían la misma metodología y entonces no saben manejar esos temas. Y ahí yo te hablo de temas muy operacionales. Pero hay temas mucho más estratégicos sobre transformación de la organización, sobre innovación, sobre posicionamiento, etcétera, que son parte también de la resiliencia organizacional. Y ahí es como quizás aún más difícil. Entonces, esos son los elementos que yo enfocaría en los primeros pasos. Excelente. Yolanda, tenemos preguntas. Sí, tenemos acá, Timothy, un par de preguntas para ti, muy interesante ¿Eh? todo lo que nos compartes. Por un lado, Pablo Andrea Rodríguez te pregunta, ¿qué herramientas, estrategias podemos usar para gestionar los cambios organizacionales? Ok, eso es interesante. Entonces, bueno, la noción de herramienta tiene mucha dimensión, porque cuando hablamos de gestión de cambio, por supuesto, hay procesos que existen por naturaleza en las empresas, hay formalismo de calidad que le dan al nivel de tecnología, al nivel por ejemplo, la ISO 9001, etcétera. Son prácticas, esa es la palabra que yo buscaba, son prácticas que permiten hacia la organización hacer esa gestión de cambio de forma como muy operacional, es que hay que decirlo así. Luego, cuando llegamos a nivel estratégico, ya la gestión de cambio es más estratégica. De hecho, por ejemplo, existen prácticas como riesgo. La gestión de riesgo es una práctica tan operacional, pero también muy estratégica. Pero mi enfoque ahí, porque tengo una muy buena colega de Colombia que se llama María Antonia Núñez, que les podría hablar horas de eso, es la gestión de riesgo estratégica.
eso es una de las mejores, lo que podríamos decir, herramienta para justamente ayudar a los ejecutivos, ¿okay? A nivel muy, muy ejecutivo, ¿ya? A justamente entender cuáles son esos riesgos dentro de esas estrategias, la forma de mitigarlo, o justamente, porque eso es, lo bueno de la gestión de riesgo estratégico, es de usar el lado positivo del riesgo, porque el riesgo es un cambio. Entonces, el cambio puede ser negativo, pero puede ser también positivo. Entonces, la gestión de riesgo estratégico diría que actualmente es una muy buena forma justamente de gestionar los cambios a nivel estratégico. Gracias, Timothy. Tenemos creo que una última pregunta, Yolanda. Tenemos Excelente. dos preguntas. Liliana Pérez nos dice, me gustaría conocer su apreciación sobre el impacto que tiene la personalidad resistente del trabajador en la resiliencia organizacional. Ok, eso es interesante. Yo voy a tratar de responder. Yo no sé si hay una directa conexión, ¿okay? Entre esos dos temas, pero hay obviamente efectos. Una persona resistente al cambio es una persona que le gusta su zona de confort, que entiende que lo que tiene funciona y la realidad de esa incertidumbre del cambio no le gusta. Quizás va a tener que hacer más esfuerzo, le va a cambiar su forma de trabajar, tiene que capacitarse, la realidad. Entonces, esa persona tiene todas esas excusas, se podría decir, para quedarse en su mismo entorno. La resiliencia organizacional tiene justamente el propósito de volver, vamos a decir, de presentar una organización que se volvió resiliente y que tiene características. Para alcanzar esas características hay que operar cambios. Entonces es ahí que hay el efecto. Es decir, que si hay que operar cambios y que mis propios empleados no me acompañan, pues ahí voy a tener un problema. Entonces para eso sí hay herramientas, hay formas de acompañar. Lo primero que hay que hacer, honestamente, yo creo que a veces olvidamos eso, es que el empleado es ante todo un ser humano. Entonces hay que escuchar a las personas. Hay que entender el porqué de la resistencia. Y luego hay que enseñarle los beneficios de eso. Pero lo primero es escuchar. Y a veces justamente hasta esas personas propusieron cosas en el pasado que nunca les escucharon. Entonces no hay que sorprenderse tampoco que en el futuro, ahora que el jefe quiere imponerme un cambio, pues ahí yo tengo que aceptar. Son elementos que son bastante clave, ¿eh? Como les decíamos, cuidar al empleado es súper importante, pero cuidar significa escuchar. Entonces, hacerlo participar a actividades, ponerlo en un proyecto piloto, por ejemplo, que la persona se siente como, wow, pues al final yo soy parte de algo que tiene vista la alta gerencia, etcétera, valorar a la gente, ¿ok? Yo pienso que es la mejor forma de ayudar justamente a la aceptación de esos cambios para que justamente la organización pueda volverse resiliente. Excelente. Gracias, Timothy. Y nos queda una última pregunta, Yoli. Adelante, por favor. Sí, una última y otra te la hago al interno de otra persona que llegó a último momento con su pregunta. Diana Marcela Coba te pregunta, ¿cómo conocer qué tan resiliente es una organización? Ok, muy bien, muy buena esa pregunta. Entonces, justamente cuando hay una pregunta que hicimos dentro de la presentación que se llama ¿cuán resiliente es mi organización? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es establecer un programa, es decir, un conjunto de iniciativas o proyectos. Entonces, obviamente, este programa no tiene solamente la intención de hacer proyecto o iniciativa, hay que medir el resultado. Entonces, dentro del programa se tiene que medir ese resultado. Y eso se puede hacer a través de diferentes criterios que hay que establecer justamente, bueno, KPIs, ¿no? Para llamarlos como son, KPIs con la alta gerencia, para justamente poder poco a poco establecer el nivel de resiliencia. Pero por supuesto, un nivel de resiliencia no es solamente un indicador, ¿ok? Es un conjunto de indicadores. Y ahí van a depender mucho de las características que se les mencioné.
Entonces ahí podemos hablar sobre comunicación, sobre consciente de su entorno, sobre el cuidado, sobre la capacidad de adaptarse, que son características de resiliencia para una organización. Entonces esos indicadores deben medir esa capacidad, la capacidad de la empresa para adaptarse, la capacidad de la empresa para comunicar, para cuidar y para conocer su entorno. Pero dentro de cada uno, obviamente, todas esas actividades, prácticas, herramientas, etcétera, que van a tener, eso es lo que va a permitir medir ese nivel de resiliencia. Idealmente, al final, la alta gerencia, como les dije, les gustan los números. Entonces, ellos lo que buscan al final es un número. Bueno, de 1 a 10, ¿cuán resiliente soy? ¿Ya? Sí, eso es el objetivo final para un consultor, para un director de un programa de resiliencia organizacional. Pero antes de eso, hay mucho trabajo, mucho trabajo. Y mira que hay una última pregunta, Yoli. Sí, hagámosla sí, de una vez, nos quedan hacerla. minuticos. Perfecto. Fernando Bermúdez, ¿cuál debe ser el foco en un cambio? ¿Se debe trabajar primero desde el liderazgo o iniciar por la base de la pirámide? Ok, eso es interesante porque la realidad primero, ¿de dónde viene el cambio? Eso es lo que hay que ver también. Hay cambios que son propuestos por empleados. Entonces, como les decía ahorita, hay que escuchar eso, porque si esos cambios suben, ahí obviamente es mucho más fácil a implementar, porque ya los operativos están involucrados, es su idea a ellos. Entonces, lo primero es, ok, ¿cómo debemos escuchar a esa gente? Hacemos un concurso, por ejemplo, concurso de las mejores ideas. El que gana tiene bono de compra, no sé qué, etcétera. Pero algo sustantivo, algo que interesa a la gente, que motiva. Yo daba capacitación dentro de mi empresa cuando trabajaba en un banco aquí en Dominicana. Y la realidad es que cada vez yo les pedía nuevas ideas. Ellos vinieron con cosas geniales. Era solamente un grupo de 20 personas. Entonces me imagino una empresa de miles de empleados o cientos de empleados, que tú haces un concurso, hay muchas ideas que vienen del terreno. Entonces la realidad es que cuando todas esas ideas vienen del terreno, pues es mucho más fácil luego implementar, porque hay un reconocimiento, mira, fulano pensó eso, tal persona pensó eso, el colega, etcétera. Es siempre más fácil que cuando un jefe viene a decir eso. Por ejemplo, en Dominicana hay una cultura muy, no sé si diría así, patriarcal o del jefe, ¿ok? Es algo que dura desde hace muchos años. Entonces la gente tema al jefe. Es cultural. Yo no digo que todo el tiempo es así, es cultural. Entonces a veces, pues si viene del jefe, pues lo hacemos. Hay países que es así, hay regiones que son así. Hay otros países, no, que son ya como mucho más innovador, que tienen una cultura diferente, mucho más abierta, y entonces quizás ahí es mejor que venga desde los mismos empleados. Entonces yo diría que depende mucho de su cultura, la cantidad de empleados, cómo están organizados, si son públicos, si es privado, etcétera. Va a depender mucho de todos esos aspectos. Gracias, Timothy, por este excelente espacio. Le enviamos un saludo gigantesco a todo tu equipo de Capresiliencia, a quienes nos están viendo de República Dominicana, y esperamos no sea la primera vez, sino tenerte muchas veces en estos espacios. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Andrea, a todo el equipo de Podetex. Felicidades por este evento y mucho éxito por hoy. A ti muchísimas gracias.